ser actualizados en lo que Dios quiere hablar, lo que Dios necesita decir, ser intencionales, pero no intencionales en base a situaciones nuestras a resolver, porque también en la predicación, y cuando nos sentamos a escuchar una predicación, tenemos ese riesgo, corremos ese riesgo de buscar intencionalidad para resolver situaciones de los dos lados. O sea, el que predica quiere resolver todas las situaciones y todos los problemas de la humanidad desde acá parado, y las personas habitualmente van a las reuniones para resolver todos sus problemas en una hora. Y esa intencionalidad a veces es contraproducente porque se generan expectativas que no son quizás suplidas después, porque lo que nosotros predicamos es acerca de la intencionalidad del espíritu. O sea, hablando en términos criollos y bien argentinos, predicamos lo que el espíritu tiene ganas de que prediquemos, ¿sí? O sea, no podemos hablar de lo que queremos. En realidad podemos, reitero, podemos. Pero no deberíamos, porque lo que somos aquellos que, o lo que deberíamos ser aquellos que predicamos el Evangelio, y aquellos que oyen el Evangelio, lo que deberíamos ser es intencionales para ver qué el Espíritu necesita que nosotros vivamos en este tiempo. Porque si nosotros obedecemos al Espíritu, todo lo que no sea del Espíritu queda sujeto al Espíritu. No se trata que primero hago o que primero el Espíritu soluciona y después las cosas empiezan a pasar, sino que yo primero obedezco y todo se empieza a sujetar a lo que el Espíritu necesita que se sujete. Yo pensaba en estos días, pensando en esto, ¿no? Que el Espíritu tiene su intencionalidad y a veces el hombre tiene otra intencionalidad. Las personas tenemos otras ganas de que pasen las cosas de una manera u otra. Y yo pensaba, algo que me dijo hace poco un cliente, no creyente, pero escuchando algunas de las prédicas, y él me decía, vos sos medio como yo a veces, porque vos sos de ir primero a matar el oso y después sanás las heridas. Y me parece que tenemos que estar por ahí, o sea, tenemos que ver por ahí, en ese entendimiento. Me dio luz. O sea, vos decís, ¿cómo? ¿No es creyente y te dio luz? No, porque no importa de dónde venga la palabra. Cuando uno está pendiente de comer lo que el Señor tiene ganas de que uno coma, todo te va a dar de comer, ¿sí? La realidad es esa. Tenemos que trabajar entendiendo cómo funciona Dios, cómo funciona el Espíritu, cómo funciona la gracia, cómo funciona el reino de Dios. Y el reino de Dios siempre va a funcionar matando el oso que nos pueda llegar a venir a herir o que nos haya herido, y después sana las heridas. Pero primero hay que pegarle al que produjo la herida. Primero hay que ir contra el gigante, contra lo que nos pudo haber lastimado, lo que nos pudo haber dejado medio en el camino. Y entonces yo pensaba, ¿no? Antes de recomponer lo que nos derribó, lo que nos lastimó, lo que nos golpeó, hay que ir a pegarle al que derribó. Y eso fue lo que ocurrió en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? El hombre tenía situaciones por resolver a mansalva, pero el Señor sabía cuál era el problema del hombre en sí. Entonces el Señor se dedicó a solucionar primero el magno problema, el problema grande, y después empecemos a trabajar con lo que hay que trabajar en cada uno. Pero primero había que resolver un gran problema. En la cruz se derribó el poder de lo que a nosotros nos había herido de muerte. Y digo herido de muerte porque no nos mató. O sea, fue tan perverso el asunto que nos dejó heridos. La humanidad había sido herida de muerte por el pecado. El Señor no podía solucionar problemita por problemita. Él tenía que solucionar los problemas de una vez y para siempre. Y así lo hizo en la cruz. En la cruz derribó el poder del que tenía la autoridad de derribarnos constantemente. Él se enseñoreó del pecado, se enseñoreó de las tinieblas y se enseñoreó hasta de la muerte en esa cruz. Él venció todo lo que había por vencer, todo lo que el hombre tenía que vencer lo venció él en la cruz. Y eso fue lo que generó que una vez que cayó el oso, ahora vamos a trabajar en lo que se necesita en cada uno
de los hombres. Pero había que derribar lo que había que derribar. El pecado fue lo que nos había separado a nosotros del propósito eterno de Dios, de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces lo que nos separaba de la gloria de Dios era el pecado. Dios tenía que derribar el poder que tenía ese pecado. Esa autoridad ya no está más. Pero que no esté la autoridad no quiere decir que nosotros por propia decisión no nos sometamos. El punto es, lo que nosotros tenemos que saber es que eso fue derrotado y esa victoria grita desde nuestro espíritu: está vencido, está vencido, está vencido. El pecado nos había dado esa herida de muerte. El pecado nos separó de la gloria de Dios. Pero ¿saben qué? La gracia nos unió. La gracia de Dios nos unió. Nadie fue salvo por sus propios méritos. Es imposible. Nadie puede salvarse por sí solo. Pero Dios nos salvó. ¿Y de qué nos salvó? De vivir separados de Él para siempre. Nos separó, y cuando uno vive separado de Dios, cualquier enemigo lo puede golpear. Cualquier enemigo lo puede derribar. Cualquier enemigo lo puede herir. Cualquier enemigo puede abusar de él. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Porque no sabemos su poder, porque no sabemos su influencia, porque no sabemos qué está. Pero venida la gracia, nos pegó. Una de las acepciones del original, de lo que respecta a la palabra gracia, vendría a dar la idea de un abrojo. El pecado nos separó, pero la gracia nos pegó. Y esa es la victoria que nosotros tenemos que empezar a aprovechar. Por esto que estamos diciendo, de derribar primero al grandote para poder ayudar al que está herido, de derribar el oso para poder ayudar al herido, desde esa perspectiva, desde esa concepción, es que el Señor dijo cuando caminó la tierra: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Él no lo dijo desde un punto de no importa lo que te pasa a vos, no importa, no tenía eso en la cabeza. Pero el Señor sabía que todas las circunstancias que a nosotros nos acontecían y nos iban a acontecer tenían que ver con una sola razón: el hombre separado de Dios. Todo lo que nos gobierna las emociones, todo lo que nos gobierna desde el punto de vista de ponerse por encima y derribarnos constantemente, tenía una sola causa: el pecado. Entonces el Señor fue, y no estamos hablando del pecadito, digo pecadito por decirlo de alguna manera, que voy yo cada tanto, bueno, espero que no, pero bueno, no quiero ahondar por ahí. Estoy hablando del pecado de la humanidad, del pecado de creerse Dios, del pecado de ponerse por encima de Dios, de ser independiente de Dios para vivir, de ese pecado. El pecado nos separa de Dios porque Adán decidió separarse de Dios y todos venimos bajo esa concepción, ¿sí? Todos venimos bajo ese pecado que cometió Adán. Todos venimos bajo esa estructura mental de vivir separados de Dios. De hecho, vemos el mundo y así está, separado de Dios. Ese fue lo que generó que después el Señor tenga que decir: busquen primero el reino. Busquen primero el reino. Ahora el reino ya llegó y el reino está en nosotros y entre nosotros. O sea, ¿qué sería actualizada esa palabra? Vivan pendientes de lo que el rey tiene para decirles. Porque todo lo demás que necesiten para vivir será añadido. De eso se trata. Porque primero hay que pegarle al grandote. Si no le pegamos primero al grandote, el grandote se va a levantar y va a volver nuevamente a atacar. Por eso dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá. Buscar el reino es: sean linaje, ¿sí? Todos tenemos la palabra linaje, descendencia del que derribó al grandote. Buscar el reino es: sean linaje, sean descendencia
Esto es un grito a toda la humanidad y nosotros somos parte de esa humanidad. Sean linaje, sean descendencia, sean herencia de aquel que derribó y venció por sobre todo. Porque si estamos siendo herencia del que venció por sobre todo, caminamos en la victoria de él. Las tinieblas saben que han golpeado al hombre con el pecado. ¿Qué pasó ahí cuando las tinieblas golpearon al hombre con el pecado? Fue una trompada, estilo, ¿cómo les puedo explicar? ¿Vieron esos boxeadores que le pegan y queda? Y el otro no cae. Rocky, ¿cuántos vieron Rocky? Y el boxeador está, y le pega. Bueno, eso es lo que hizo el infierno. Eso fue lo que hizo las tinieblas a través de permitir, o lo que hizo el pecado al ser influenciado Adán por las tinieblas, golpear y dejarnos a punto de ser derribados. Pero ¿saben qué, amados? Dios ni siquiera permitió, ni eso permitió Dios con Adán. No permitió que el hombre sea derribado. Pero sí, quedado o no quedado. ¿Cuál es el punto? Las tinieblas saben cómo golpearte. Pero no te van a poder derribar. Porque la potencia del Cristo que te habita es superior. Pero ¿cuál es el problema? Si te golpean, te dejan mareado y no sabes para dónde salir. Alguien que está mareado por un golpe no sabe para dónde salir. Sabe que tiene que estar de pie, pero no sabe para dónde salir. Quien está mareado es difícil que pueda tener un rumbo, que pueda ir hacia donde tiene que ir. Y de eso se trata cuando la Escritura dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El pecado nos durmió, pero no nos durmió y no quedamos durmiendo, quedamos mareados. Es salir del estado de mareado. De eso se trata cuando la Escritura dice eso. Despierta tú que duermes, salí del estado de mareado y te alumbrará Cristo. Por eso, de donde estés mareado, salí. Porque hay una voz que te está diciendo salir, y esa es la voz que te va a dar la potencia de salir. ¿Sabes cómo es salir? Aguantá hasta que termine el round. Cuando suene la campana, sentate en el banquito, ahí te van a reanimar y ahí te van a decir lo que tenés que hacer. De eso se trata cuando la palabra nos habla. Y ahí te vas a levantar como Rocky. Y lo vas a mirar a los ojos. Y vas a ir vos a buscar esa victoria que ya tenés, pero que se tiene que concretar. Ese despiértate tú que duermes, ¿me dejan decirlo a lo técnico de fútbol? ¡Reaccioná! Fue gol, está bien, pero pensemos. A partir de ahora pensá. Pensá. No terminó el partido. Pensá, una mala jugada, una mala actitud, una mala contestación, un error, pero pensá. Hay dos opciones ante el error, ante el pecado. Pensar es la primera. Seguir perseverando en el pecado es la segunda. Cuando hablo de pecado no estoy hablando solamente de la lista de conocidos. Estoy hablando del pecado de cerrar el oído a Dios. De hacerme independiente de lo que Dios está planificando hoy. Conmigo, con mi familia, con mi matrimonio. Amados, si vos estás en esta reunión y te hacés independiente de la palabra que estamos hablando, seguís mareado. Y te van a seguir pegando para que no te despiertes. Despiértate tú que duermes. La idea no es que sigas mareado, la idea es que te levantes y vayas hacia donde Dios ya planificó, que es el destino de gloria. A partir del pecado, todo lo que el hombre fundó sin Dios está maldecido. Todo lo que fundó, todo lo que funda y todo lo que fundará. Independiente de Dios, está maldecido, aunque el hombre vaya a una iglesia evangélica. Si no hay voz de Dios en lo que el hombre implementa, eso está maldecido. ¿Por qué? Porque acá no te maldice un brujo. Eso es lo de menos. ¿Te maldice un brujo?
vuela. ¿Te maldice el diablo? Cosquilla. Reíte, pero sabés de qué te está riendo. Porque sabés cómo que el que ríe último. Tratemos de ser los últimos en reír, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando el que maldice es Dios. Dios no maldice más, ya maldijo al primero. Y toda la maldición de ese primero cayó en el postrero, cayó en el segundo Adán, en el postrer Adán, que es Cristo. Toda esa maldición cayó en Cristo. ¿Qué sentido tiene seguir viviendo bajo una maldición cuando ya la maldición cayó en donde tenía que caer? El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice la Escritura, y por su llaga fuimos sanados. ¿Qué significa? Fuimos pegados nuevamente, fuimos vueltos en amistad con Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero todo lo que el hombre implemente sin Dios está maldito, porque todo está bendito en Cristo. Por eso no nos bendecimos en Cristo, ya estamos benditos. Dios no tiene que seguirnos bendiciendo, ya nos bendijo. Todo lo que recibimos en Cristo, todo lo que accedemos en Cristo, es por causa de que vamos caminando y vamos siendo alumbrados y nos encontramos con las bendiciones que ya nos dio. Ahora, ¿de qué se trata esto? De no vivir bajo el yugo de maldición, pudiendo vivir en bendición. Pudiendo vivir en la libertad, no vivir en la esclavitud. Decí conmigo, es innecesario. ¿Qué significa fundar sin Dios? Fundar algo sin Dios es fundarlo según lo que el hombre cree y para lo que el hombre cree, para lo que el hombre piensa, para lo que el hombre necesita. Es fundar las cosas en base a nuestras necesidades. Hay gente que funda religiones, pero no se paran en un púlpito. Religiones personales en su casa, religiones personales en su mente, maneras de hacer el evangelio como ellos quieren. Eso es fundar sin Dios. Por eso vivimos a veces en tinieblas, teniendo la posibilidad de vivir en la luz. Amado, amada, si algo lo fundamos fuera de Cristo, vengamos a Cristo, traigámoslo a Cristo, determinemos que viva en Cristo. Si nuestro matrimonio empezó antes de Cristo, que viva en Cristo, porque algo que empezó antes está maldito, pero en Cristo la bendición se come la maldición. Porque no es que hay una bendición, la bendición no son cosas, la bendición es Él. No es que Cristo está bendito, Él es la bendición. Es como cuando decimos, Dios habita en la eternidad, sí, pero Él es la eternidad. No separemos, Dios es la eternidad, Cristo es la eternidad, y es una eternidad que está en nosotros para que hagamos de esa eternidad una realidad, y todo lo que no es lo que no es eterno, ¿qué es? Efímero. Y si es efímero, se va a morir. Así que todo lo que fundamos sin Dios tiene que pasar por la cruz. Todo lo que hayamos fundado sin Dios tiene que pasar por la cruz. Si yo tengo una pareja y no estoy en la... eso es una pareja que está fuera del diseño eterno, no está en un matrimonio constituido, tiene que pasar por la cruz porque más tarde o más temprano eso me va a traer maldición. Es una construcción humana. ¿Y Dios por qué? Porque Dios está enojado, Dios me va a maldecir. No, Dios ya no maldice. La maldición fue para Adán y esa maldición se solucionó en Cristo. Pero si yo no traigo todo lo que soy a Cristo, eso vive maldecido. Y por eso son los problemas que después tenemos. Las situaciones de tratar de querer solucionar yo. Y empezamos a querer solucionar y se nos va de las manos. O emocionalmente, o se nos va de las manos financieramente, o se nos va de las manos, de la manera que ustedes, cuando dije se nos va de las manos, todos hicieron así que ustedes saben lo que es se nos va de las manos.
Por eso tengo que recomponer nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que venir a Cristo? ¿Por qué tengo que estar en Cristo? Y porque estoy maldito si no estoy en Él. Suena feo, suena fuerte, pero es la realidad. Toda simiente de Adán, toda la descendencia de Adán fue corrupta. Y todo lo que Adán creó fue corrupto. Este sistema es corrupto porque Adán es corrupto. La naturaleza adánica es corrupta. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Asustarme? ¿Me voy al infierno? No, no. Todas las cosas, reunirlas en Él, conforme al propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo. Y todo lo reunido en Cristo, más tarde o más temprano, da fruto, da vida y da abundancia. Cuando en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, tenían que describir más o menos, Dios les trató de mostrar lo que iba a venir, ¿sí? Les tenía que demostrar de alguna manera práctica lo que Él estaba planificando hacer. Ellos creían que era para algo temporal, pero Él estaba mostrándoles lo que iba a hacer con el Hijo. Les mostró una tierra en la que fluía leche y miel, y que las frutas eran grandes, ¿sí? ¿Las tienen? La tierra prometida. Era el simbolismo que Dios les mostró para decir, esto va a ser mi Hijo. Así van a vivir cuando mi Hijo tenga todo el territorio de ustedes, toda la tierra de ustedes. Si mi Hijo la absorbe, van a fluir leche y miel, van a tener frutos grandes, van a haber abundancia de paz. Amados, que haya abundancia de paz no significa que no haya enemigos queriendo perturbar esa paz. Por eso en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo lo vencí. El pecado tuvo un paso previo. Antes del hombre pecar, antes de Adán pecar, hubo un paso previo. Y ese paso previo fue la justicia propia. El paso previo al pecado siempre es la justicia propia, es la propia manera de juzgar la vida. Es el hombre diciendo cómo hay que vivir, el hombre diciéndose cómo hay que vivir, el hombre autojustificándose en todo lo que hace, el hombre no responsabilizándose de nada de lo que hace. Fíjense Adán, cuando peca, la mujer que me diste. Pero no le estaba echando la culpa a Eva. ¿Saben lo que estaba diciendo Adán? Y vos fuiste. Si no me hubieras dado esta mujer, mirá, yo estaría bárbaro, estaría feliz y no hubiera comido del fruto. No, hermano, vos comiste. Antes del pecado, siempre, siempre, siempre está el orgullo humano justificándose. El hombre se justifica por las dudas. Antes de separarnos de Dios, hay una justificación que ya está operando en nuestro interior. Y cuando digo separarnos de Dios, estoy hablando de separarnos de la voz de Dios, ¿sí? Porque yo puedo estar en Cristo, puedo tener el espíritu reformado, alguna que otra área del alma, pero si yo empiezo a tomar decisiones por mi cuenta, estoy separado de Dios. No desde la óptica de Él, sino que yo estoy operando en un sistema que está separado y apartado de Dios. ¿Y cómo dijimos que está este sistema? En tiniebla, por ahí, porque no quieren decirlo. Sí, está maldecido. Y no tengas miedo. Amado, si vos tenés una enfermedad y yo quiero que el médico me diga cuál es mi enfermedad. Si el sistema tiene una enfermedad, si el mundo tiene una enfermedad, y si hay áreas que tienen una enfermedad, yo quiero el nombre, porque si le digo el nombre me voy a asustar. Y si me asusto, capaz que me enojo y empiezo a tomar decisiones a favor de la vida para que esa muerte que está en mí empiece a retroceder. Hay gente que dice, ay, todo el mundo habla de mí, por eso me voy a poner así, me voy a ir del amado. Ya. ¿Hasta cuándo voy a operar en un sistema de maldición? Amado, decí conmigo, hasta que me haga responsable. Cuando me hago responsable,
empieza a producirse la vida de Dios en mí. Es necesaria la responsabilidad. No puede ser que todo el mundo tenga la culpa de todos mis males. No puede pagar todo el mundo por cómo estoy yo. Ay, no, la verdad que hoy no, yo no le predico a nadie porque no me gustó la palabra del otro día. El pastor fue muy fuerte, fue muy fuerte. Yo la verdad que estoy deprimido. Me deprimió la palabra. Me deprimió la palabra, igual me quedo. No me gustó cómo me lo dijeron, no me gustó que me digan que tengo que servir, no me gustó que digan que tengan ¿qué generosidad? ¿Qué generosidad? A ver, la visión es del pastor, que el pastor haga lo que tenga que hacer. Amado, maduremos ya, el Evangelio necesita gente robusta, madura, y tu alma necesita robustez de la palabra para que empiece a madurar y pueda ser la realidad que Dios diseñó. Personas benditas bendiciendo, pero no bendiciendo, Dios te bendiga, porque, mira, hay cada uno que dice Dios te bendiga y después no te perdiste la billetera y no sabes de dónde, cómo fue. No, amado, no se trata de esto. De esto se trata de que la bendición sea exportada, la bendición sea vivida, yo viva en la bendición, que Cristo sea una realidad en mí para que sea una realidad en otros. De eso se trata la transformación, de que podamos, donde nosotros pisemos, Cristo sea una realidad. Porque esa realidad hace que todo lo que toco lo pegue a Cristo. Entonces empiezo a vivir en la plenitud de vida. ¿Y cuál es la plenitud de mi vida? Que el propósito eterno de Dios sea una realidad todos los días. Y cuando yo todo lo que pienso es en pegar todo lo que está a mi alrededor y mi vida primeramente a Cristo, estoy viviendo según Dios. Y cuando vivo según Dios, vivo en plenitud y se termina el problema emocional que siempre me gobernó. ¿A cuánto alguna vez lo ha gobernado un problemita emocional? Trabajá para que todo sea unido a Cristo. Se me fue la vida de las manos, metela en Cristo y todas las cosas estarán en Cristo. Porque todas las cosas no serán añadidas a nosotros, todas las cosas van a ser añadidas a Él. Y por añadidura son añadidas a mí. Por eso busca el reino y su justicia y todo será añadido. ¿A qué? Al reino. Pero cuando se añade al reino, ¿sabes qué? Se te añade a vos si estás en el reino. La justicia propia es todo lo que el hombre considera justo o injusto. ¿Quiénes conocen a alguien que alguna vez dijo, es injusto? ¿Conocen a alguien? Sí, yo también. Es injusto. Y lo justo sería que, ¿no? Justicia propia. Cuando empieza a ejecutarse la justicia propia, viene Dios como Adán y le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿De qué árbol comiste? Porque de Cristo no pudiste haber comido. Si estarías comiendo de Cristo, sabrías que en el mundo tendréis aflicción. Sabrías que viene el cachetazo y que tenés que ponerle otra mejilla. O sea, ¿sabría o no sabría? ¿Sí? ¿De qué árbol estás comiendo? Porque el árbol incorrecto es el que me deja desnudo y religioso. Y cuando soy un religioso, vengo a la iglesia, pero no hago nada con mi vida personal. Critico, hablo, sé todo lo que hay que hacer, pero no lo hago. Eso es vivir en la justicia propia. ¿Está mal? No es mi problema. Lo único que yo te digo es que quien come de la justicia propia nunca comerá de Cristo. Porque la justicia propia se va a encargar de que yo me siga alimentando. Porque, ¿sabés lo que hace la justicia propia? También atrae. ¿Pero qué atrae? Todo y a todos los que me van a hablar sobre mi justicia propia. Entonces van a venir y me van a decir, sí, tenés razón. No, vos no te merecés que te hagan esto. Con todo lo que vos hacés, con todo lo que hiciste y aún con todo lo que harás. Tú no deberías estar en el lugar en el que estás. Re telenovela la vida termina siendo. Claro.
Amado, ya viví en las expectativas del Padre, no en las expectativas tuyas. Viví más tranquilo, relajado. Vengan a mí los trabajados y cargados que les daré descanso. ¿Qué te cree que eso es? Dame las cargas, que yo te llevo las tuyas. No, amado, vengan, tráeme todo lo que vos creés que sos y vas a vivir relajado sabiendo lo que yo digo que sos. De eso se trata. Tenemos muy idílica la historia. Ay, no hay amor, no hay amor. No hay. El amor es vivir. No hay mayor amor que el que te dice, pasá la cruz. Hablaba con alguien días pasados y yo le daba un ejemplo, ¿no?, de una situación que esta persona estaba viviendo. Y yo le daba un ejemplo, le digo, vos estás agarrado con una soga, hay un acantilado, vos estás afianzado a esa soga y esa soga no te soltás porque abajo ves neblina, no ves lo que pasa. ¿Sí? Está todo, háganse ese gráfico. Neblina, soga agarrado porque hay un acantilado. Y de abajo te están gritando, soltá la cuerda, soltá la cuerda, soltá la cuerda. ¿Saben de qué era la cuerda? De alambre de púa, no era una cuerda, era un alambre de púa. Y la persona agarrada a un alambre de púa, lo está cortando por todos lados, pero sigue agarrada al alambre de púa porque de abajo le está gritando, soltá la cuerda, y no la suelta. Ahora, en un momento está tan lastimado que suelta la cuerda y cuando cae estaba a medio metro del suelo. ¿Cuántas veces nos encontramos agarrando el alambre de púa y abajo hay medio metro? A lo sumo, un rasponcito, te levantás y seguís. Pero es necesario entender que el amor de Dios es el amor que después de que soltaste la cuerda, después de que derribaste al gigante, ahí vamos a trabajar en lo que pasa adentro. Ahí vamos a sanar las heridas. Ahí vamos a trabajar en el dolor que te causó esa situación o esas situaciones que viviste. Pero primero hay que derribar al grandote. Y el grandote más importante que tenemos adelante nuestro es la justicia propia, amado. Porque la justicia propia no nos deja ver la justicia de Dios. La justicia propia, todo lo que nosotros decimos de cómo debería ser la vida, de cómo deberían ser las cosas, de cómo deberían ser las situaciones, no nos está dejando ver lo que Dios habló de nosotros, lo que Dios habló de las situaciones y de lo que Dios habló de nuestros enemigos. La justicia de Dios trae paz. Aunque, después lo voy a especificar un poquito mejor, decí conmigo, no hay paz sin guerra. Pero hay paz. Vivimos en la paz, en su reposo. La justicia propia, la propia manera de vivir, es el combustible para construir sin Dios. De eso se trata la justicia propia. La justicia propia distorsiona lo que se llama juicio justo. El Señor le dice a los fariseos en su momento, una denuncia que les hace, está ahí en Juan 7:24, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con juicio justo. Ahí la palabra apariencia, y no juzguen según lo que ustedes ven. Este es el típico, a todos. Muchos tienen la concepción de que Dios está. Dios ya no. Dios hizo así en la cruz, lo vio al Hijo, todo lo que están en el Hijo ya están vistos. Pero la justicia propia no te deja verlo. Entonces, ¿sabés cómo vive una persona que ejecuta constantemente justicia propia? ¿Querés características? Vive enojado, amargura interna. Dice, no den lugar a la raíz de amargura, lo dice la Escritura. La raíz de amargura, para que siga brotando, para que no brote, dice la Biblia, ¿no? Para que brote hay que regarla. ¿Y con qué se riega la raíz de amargura? Con justicia propia. Para que una planta salga, hay que regarla. Hay que darle un ecosistema, hay que darle un ambiente, hay que ponerle luz, ¿sí? Hay que cuidarla.
la justicia propia nos hace regar la raíz de amargura, porque como siempre tengo razón, como yo la tengo clara en todo, como yo sé todo, yo termino no permitiendo que la justicia de Dios se ejecute para que pegue lo que está separado de Él. Muchas personas terminan despegadas porque en el momento que se iba a ejecutar la justicia de Dios, ejecutaron justicia propia sobre una situación. ¿Y Dios está enojado? No, Dios ya no se enojó más. El último enojo de Dios fue en la cruz. La ira de Dios cayó en Cristo. Se terminó. Dios ya no está enojado. Dios no va a enjuiciar el mundo. El mundo ya está bajo juicio porque está bajo su propia justicia. No necesita el juicio de Dios. Ya está. Salvo que se reúna en Cristo. Entonces, amados, la persona vive amargada. Es terca. No le entra una bala. Es un chaleco antibala. Y vos decís, pero que todo eso son síntomas. Algunos más, otros menos. Fíjate en qué área no deja de entrar una bala. Y te voy a decir en qué área hay justicia propia. Donde no pueda entrar una bala, donde no me puedan decir nada, donde no me puedan corregir de algo, donde no me digan, no me puedan... Y cuando hablamos de corrección, recuerden, sí, la corrección es para que no quedemos torcidos conforme a lo que Dios está edificando, no es para que te diga, vos tenés que ponerte otra camisa, no, es corrección en función de un propósito. Cuando yo soy cerrado a la corrección, y son síntomas de justicia propia. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, ver dónde están esos síntomas. ¿Para qué? Para que se ejecute la justicia de Dios. Cuando se ejecuta la justicia de Dios, yo empiezo a vivir en el reposo del Señor. Cuando el Señor le dice esto a los fariseos, les dijo, necesitan mis lentes para juzgar, porque su vista está fallada. Adán nos falló la vista. El pecado de Adán nos distorsionó la vista. Dijimos, cuando alguien está mareado, ¿está? ¿O no? ¿Sí? No ve nada, ¿está? Está la vista distorsionada. Por eso cuando queremos juzgar con justicia propia, estamos juzgando desde el que está mareado, no desde el que está entero y viendo. Amado, cuando yo quiero que, mira, si no te acordás de nada, no importa, pero esto sí necesito que te lo acuerdes. Cuando lo que yo hago separa de Dios, quiero que vuelva, cuando lo que hago separa de Dios, estoy en justicia propia. Cuando todo lo que haga separa de Dios, estoy trabajando en justicia propia. ¿Y qué tengo que hacer? Ver cuál es la justicia de Dios para cada situación. Y si no la puedo ver porque estoy mareado, tengo que ir a la esquina. Tengo que ir al banquito, sentarme y preguntar, ¿dónde está el grandote? Reanimame, ayúdenme a salir, porque estoy viendo la vida con mi propia justicia. Porque no estoy trabajando para unir. ¿Sabes cuál es el éxito de las tinieblas? Llenarnos de información, llenarnos de cosas en la cabeza para que vivamos bajo nuestra propia justicia. Llenarnos hasta de versículos bíblicos. ¿Sabes que al infierno le encanta que leas la Biblia? No puede más con tu y mi deseo de leer la Escritura desde nuestro propio intelecto. Le encanta al infierno que leas la Biblia. Le encanta que vayas a una iglesia evangélica. Le encanta que hagas estudios bíblicos. Es mentira que el infierno no quiere que vayas a la iglesia. El problema del infierno es cuando yo renuncio a mi justicia propia. Porque voy a leer la Biblia conforme a lo que Dios necesita que lea. Voy a congregarme conforme a lo que Dios necesita que me congregue. Voy a vivir la vida en Cristo conforme a lo que Dios necesita. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué va a hacer? Hasta con la Biblia te va a pegar para noquearte. Para que vos no puedas ver la verdad. Para que no puedas ver la realidad. Para que quedes tan mareado que no puedas salir en función del destino de gloria que Dios planificó. Los lentes humanos siempre juzgan según lo que la vista le dice. El hombre siempre va a juzgar de acuerdo a lo que la vista de él le dice sobre cada situación. El lente humano tiende a que todo es más grande. Y obviamente
Potenciado por las tinieblas. Siempre las tinieblas van a buscar que potenciemos lo malo, que potenciemos las cosas, para que no podamos centrarnos en lo que Dios necesita que nos centremos. ¿O no recibís pensamientos todo el día de todo? Paren el mundo, me quiero bajar. Dios no va a parar el mundo. Lo que vas a tener que hacer vos es parar tu mundo. Y vivirte, y yo, y vivir en el de Él. Y es una realidad que es necesaria, es imperiosa y es urgente. Salvo que quieras seguir mareado. Lo que gobierne nuestra vista, y no esto, ¿sí? La vista, la manera en cómo vemos la vida, es lo que va a ejecutar justicia. Lo que esté gobernando nuestra vista es lo que va a ejecutar justicia. O sea que justicia propia es luz propia. Lámpara del cuerpo es el ojo, ¿o no? Lo dice la Escritura. Depende quién gobierne esa lámpara, será la luz que yo emita para juzgar. Y cuando estamos hablando de juzgar, estamos hablando de separar, ¿sí? De ver lo que tiene que ser de lo que no tiene que ser. De sacar lo precioso de lo vil, como dice la Escritura. Lo que gobierne la vista, amados, es la luz que voy a tener. La luz propia es tinieblas, puras y exclusivas. ¿Qué es la luz propia? A ver, ¿qué es la tinieblas? Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. Si ves mal, por eso cuando había ese versículo que se metía, si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo. Si tu brazo es ocasión de caer, quítate. Y ahí andaba manco y tuerto el tipo en la iglesia. Lo que me van a decir que entendieron, yo cuando era nuevo, decía, me tengo que arrancar un ojo. Y después es la otra, ¿viste? No es para tanto, no. Y lo subestimás. Pero no es ni para un lado, ni para el otro. El punto es que el ojo está hablando de la lámpara. Y si ve mal, sacalo. ¿Y qué es sacar? Sacá la justicia propia, sacá la manera propia de cómo ver la vida. De eso se trata, sacarte el ojo. Y cuando te sacás bien el ojo, ese ojo, sacate el brazo. Es la acción detrás de la voluntad, pero es la acción. Con la mano hago, con el brazo hago, por eso el famoso 666, frente y mano, ¿sí? No es una, como dije el otro día, no es una vacuna, no es el chip de Bill Gates. Mirá, amado, si Bill Gates es el anticristo, estamos subestimando al diablo. Todo humanismo, toda justicia humana y todo lo que promueve la justicia humana es lo que te sella la voluntad y te sella el hacer. 666 es número de hombre. Humanismo. Hoy no voy a hablar del tema, pero humangelio. Y después del humangelio viene el invengelio, pero ese es para otro día, ¿sí? El evangelio inventado por causa del humanismo. Pero la realidad es que todo tiene que ver con la justicia propia que nos mete en tinieblas. La luz propia siempre va a alumbrar acerca de cómo solucionar problemas. La luz propia siempre te va a tener entretenido con cada problema que tenés. Por eso es tan difícil, tengo todos estos problemas, tan difícil sectorizarlo. ¿No te pasa que decís, tengo mucho y hablás como si fueran 200.000, pero si yo te doy un cuaderno no tenés tantos? Porque la idea es que vos creas que no tenés solución, que estás dando vueltas siempre a lo mismo. Y no estoy hablando de que, porque siempre lo direccionamos a lo económico, que es parte. Pero cuestiones internas sin resolver, que nunca se resuelven, amados. Nosotros queremos que se resuelva lo de afuera primero y para que se resuelva lo de adentro. Y nunca va a ser así. En Dios, primero se resuelve lo de adentro. Si siempre tuve problemas afuera, ¿será que tengo que trabajar adentro? Ahora, cuando trabajaste adentro, y trabajar adentro no es me meto la mano y veo qué saco, como el mago que saca de la galera. No, es Señor, alumbrame porque yo necesito ver en qué yo estoy equivocado.
Pero la justicia propia nunca me va a dejar hacer esa oración. Porque la justicia propia están todos equivocados y tienen todo que modificar. Y yo, pobrecito de mí, que soy la víctima en este mundo cruel y maldecido. Así que, Señor, soy una víctima, la iglesia pobrecita, llévanos, Padre, llévanos. Veninos a buscar. Oh, Señor, ven a buscar. Y nos encanta el arrebatamiento, porque queremos salir de la responsabilidad de hacerle frente a este mundo que está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y cuál es la manifestación gloriosa? Hijos transformados que transformen todo ámbito donde se mueven. ¿Sabéis lo que es transformar? Pegar con Dios. Eso es transformar. Lo que te venga a la mano cuando tenés esa mentalidad, andá y hacelo. Cuando Dios transforma el entendimiento y tenés la mentalidad dada por Dios, la mente de Cristo, ¿qué hace la mente? Lo único que tiene en mente Cristo es pegar, reunir todas las cosas en Él para después entregárselas todas al Padre. Eso es lo único que tiene el Señor en la mente. Si vos tenés esa mente, todo lo que te venga a la mano, andá y hacelo. Porque estás trabajando en función del propósito eterno. Entonces, todos tus dones, talentos, todo lo que Dios te dio para desarrollar, andá y hacelo, porque va a ser para pegar. Ahora, si cuando vas a hacer algo, separa, fíjate en dónde estás evitando la transformación de Dios en tu vida, ejecutando justicia personal. La luz propia, decíamos, alumbra sobre cómo solucionar problemas, pero la de la justicia de Dios alumbra sobre cómo pegarle a lo que lo provocó. El pecado que podemos llegar a cometer es fruto de una raíz. Todo lo que hagamos para separar de Dios es fruto de una raíz. Eso es lo que Dios quiere que vos y yo veamos, la raíz. No el fruto, la raíz. Porque si soluciono el síntoma, nunca voy a solucionar la enfermedad. Amado, vos te puede doler el estómago y tomarte cualquier analgésico. Pero si tenés apendicitis, te vas a morir con el sin dolor. El síntoma me va a llevar a ver o a profundizar en cuál es la raíz de la enfermedad. Necesitamos erradicar de raíz. De raíz. Y para erradicar de raíz, lo primero que tengo que tener es un tremendo entendimiento de la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento no es, bueno, me arrepiento. No, Señor, quiero ver la raíz. Quiero ver la raíz. ¿Qué es lo que a mí me está haciendo operar en la justicia propia y está haciendo que lo que vos determinaste que esté unido sea separado? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Pero qué significa eso? No podemos tirarlo así como... Porque cuando es humangelio o invengelio, decimos cualquier cosa y queda lindo y todo, amén, 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 pero necesitamos profundizar ahí. ¿Para qué mandó el Señor a Cristo? Para que todo sea reunido. Para unir. Cuando Él dijo, vine a separar, pero no es que vino a separar a la familia. Vino a que todo sea reunido en Él. Y con lo que va a separar, la palabra que hace, separa. ¿De qué? Separa lo justo de lo injusto. Pero no al justo del injusto, lo justo de lo injusto. Todo lo que está en Él es justo y todo lo que no está en Él es injusto. Y cuando hablo de injusto no es de injusticia, ¿qué injusto qué? Estoy hablando de injusto, estoy hablando de gentil, que está fuera de pagano, quiero decir, fuera de los planes de Dios. ¿Sí? Maldito. La propuesta de transformación de Dios es... ¿Quieren escuchar cuál es la propuesta de Dios para hoy? No tomemos más analgésicos. Dame una palabra, pastor. No tomes más analgésicos. Pero me duele la muela. No estoy hablando de ese. Estamos hablando de analgésicos en el espíritu. Si hay algo que erradicar, sácalo. 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 Pero me cuesta. Dale. La gracia te apoya. La gracia es la potencia de Dios en vos.
Y te va a costar y te vas a caer. Y te vas a levantar y vas a encarar hacia donde tenés que encarar. Amados, estar en tinieblas, seguir sin ver la raíz, es una decisión de cada uno de nosotros. Cada uno decide cómo quiere vivir, aunque hay una planificación determinada por Dios. Transformación de Dios es la propuesta de Dios de abandonar las tinieblas. Salgan de las tinieblas. Salgan. Pero no de las... diablo fuera, diablo fuera, diablo fuera. Lo hemos echado de tantos lados que parece que va de casa en casa y no se va nunca y vuelve después el círculo. Diablo fuera, se va a la de al lado, diablo fuera y después vuelve. Es un sistema, ¿viste? El tipo va tomando mate en una casa, en otra. Amado, echar las tinieblas es salir de un sistema de justicia personal. Por eso someteos a Dios. Porque ¿a qué te sometes? A su justicia. Quien está en tinieblas es alguien que se le nubló el juicio. Es la persona que no tiene la capacidad de ver y juzgar según Dios. Toma decisiones y nada más. No ve según las decisiones que Dios necesita que tome. ¿Es para condenarse? No, pero es para tomar medidas. Y si no sé hacerlo, tengo que permitir que me enseñen a hacerlo. Para eso están las gracias ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Para eso están, para acompañarnos, para que no... Mira, acá está el problema. Amado, vos no vas al médico para que sea amigo tuyo. Bastante te sale la consulta como para hacerlo de amigo, ¿o no? Vos vas al médico para que te diga que tenés. Ay, no, pero yo voy al médico que es el Señor. Y bueno, pero mirate al espejo y fíjate que o el Señor le está fallando en el diagnóstico, o vos le estás preguntando mal, pero algo está pasando, porque si hay justicia personal, yo no estoy yendo al médico correcto. Hay que ver a qué Señor le oro. Señor, alumbrame, Señor, alumbrame. ¿Para qué Señor le estoy pidiendo que me alumbre? Si yo no veo luz, y la luz siempre me va a mostrar, ¿sabes lo que va a hacer la luz siempre? Va a mostrar la justicia propia. Va a mostrar cómo estoy juzgando la vida conforme a mí mismo. Eso va a mostrar la luz. Ahora, si yo hablo, ¿viste? Esas personas que hablan, que no son como yo, que yo hablo poco. Pero, ¿viste? Pero el tema no es hablar acá. Hay gente que es muy callada, pero habla acá. Y vos le querés hablar y habla. Pero no te habla. Y vos te das cuenta que está hablando. Entonces, ¿qué haces? Te callás y dices, bueno, ya está. Que te hable Dios. Ahora, ¿Dios nos puede hablar? Es la pregunta. Dios habla, la voz de Dios. Es tu voz, canta Albert. Cantamos, es tu voz que me guía. ¿Y es verdad? Porque lo que cantamos no es afuera de la palabra, es parte. Y cuando yo digo, es tu voz que me... No me sale, Albert. Que me guía, es tu voz que me da vida. ¿De verdad? Porque si yo me voy de acá y me voy pensando, qué lindo el culto, ¿eh? La verdad que estuvo bueno. ¿Cómo fue que salió Argentina ayer? O sea, ¿el precio de la papa frita cuánto está acá en el kiosco? Yo tengo que meditar en la palabra. ¿Qué es meditar? Rumear. ¿Vieron lo que hacen las vacas? Rumear es eso, es ir pasando el alimento de estómago en estómago, irlo degustando. Pero, amado, vos tenés que ver si rumeás de verdad la palabra. Y yo también. Tenemos que ver si estamos rumeando la palabra. Eso es meditar en la palabra. Y meditar y orar. Y si yo tomé notas acá, yo tengo que orar con las notas. Y los que han tomado la decisión de tomar con las notas están orando conforme a la palabra. Y a medida que voy hablando la palabra, diciendo la palabra va siendo luz. No es que porque yo la declare va a ser una realidad. Va a ser una realidad cuando yo accione. Pero mientras yo la declare voy a empezar a ser alumbrado por la palabra. Necesito la luz de la palabra para ver dónde está el punto central de mi situación actual. ¿Por qué estoy donde estoy? Estoy como estoy. Y donde estaré lo va a determinar la luz que yo le permita al Padre darme. Ahora, si yo sigo hablando con mi mente, cuando Dios quiere hablarme, Dios no habla de mente a mente. Dios habla de mente de Cristo
a mente de Cristo. Dios no le habla a la mente humana. Dios le habla al Hijo. Y el Hijo se da a conocer a través del Espíritu en nosotros. Porque el hombre no puede entender a Dios. Y les voy a decir algo entre nosotros. Dios tampoco entiende al hombre. Esto lo descubrió Job. ¿Sí? Que no sabe de la historia, vaya y léala. Job le dice, no te entiendo. Y vos a mí no me entendés. Así que acá lo que necesitamos es alguien que nos entienda a los dos. Y que nos explique a los dos de qué se trata. Y ahí apareció Cristo. O sea que Job vio a Cristo. Vio un mediador. Y él es el que entiende al hombre y él es el que entiende a Dios. Y por eso dice, nadie sabe los pensamientos de Dios, sino es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos transmite sus pensamientos, lo que Dios piensa acerca de cada situación, o sea, su justicia. Pero para que su justicia hable, se tiene que callar la mía. Quien está en tinieblas se le nubló el juicio. ¿Y cuándo salimos de tinieblas? Cuando vemos y resolvemos según Dios. Y ese es el punto central de la libertad del hombre, cuando el hombre puede resolver según Dios. ¿Y cómo es resolver según Dios? Yo tengo que entender que nuestra libertad no nos fue dada para hacer lo que queremos, sino que nuestra libertad nos fue dada para hacer lo que debemos. De eso se trata la justicia de Dios. Somos libres para hacer lo que debo, no lo que quiero. Porque si hago lo que quiero, soy esclavo de mi propia justicia. O sea, soy esclavo de las tinieblas. O sea, soy esclavo, aunque soy libre. Tengo la llave de la cárcel, pero me la guardo en el bolsillo y digo que no la encuentro. Es necesario salir de esa justicia. Dios siempre va a alumbrar. ¿Cómo alumbra Dios? Para hacer lo que debo. ¿Y qué es lo que debo? Vivir según el plano, según el diseño original, según la planificación de Dios. Eso es lo que debo. Amado, hay muchas personas que no, Dios me habla, 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 yo lo siento acá, Dios me habla, pero lo ves y no está aportando nada en función de eso que dice, porque Dios para lo único que habla es para trabajar, para reunir todas las cosas en Cristo. Y si vos y yo no estamos trabajando para reunir todas las cosas en Cristo, es que Dios no me está hablando. Dios no me está hablando y yo tengo que permitir que Dios me hable. Porque cuando hago lo que debo, empiezo a experimentar la verdadera libertad. Si necesitas experimentar la libertad de Dios, escúchalo para hacer lo que debes. Acá no se trata de hacer lo que... ¿Sabes lo que a veces es hacer lo que quiero? Ay, voy a dejar este pecado que me está derribando. Voy a dejar este pecado. Y ¿sabes qué? Hablaba con alguien estos días. Solo no lo podés dejar. Pero cuando Dios alumbra, vos dejás lo que Él necesita que dejes. No se trata de dejar lo que quiero, porque eso lo hemos tratado de hacer todo y no nos salió nunca. Pero cuando Dios alumbra y yo acciono en base a lo que Dios alumbra, la gracia se manifiesta. Y eso nunca más va a ser una verdad en mí. La verdad va a ser la gracia. La verdad va a ser su verdad. Haciendo lo que debo, experimento la verdadera libertad. Y por eso dijo, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Porque hay libertades que no las da el Hijo. Cuando busco la libertad en cosas que me pueda dar el Hijo, o sea, en las añadiduras, estoy buscando algo de afuera para que me haga libre adentro. Cuando yo quiero que mi esposa cambie, cuando mi esposa quiere que yo cambie, cuando quiero que mi hija cambie, cuando quiero que el otro cambie, cuando quiero que el otro, aquel, el otro, y cuando quiero que las cosas no, si yo tendría un trabajo, si yo tendría una obligación menor, si yo haría, si el otro, amado, cuando yo quiero que todo el exterior
sea transformado. Estoy buscando la libertad afuera. Pero la Escritura dice, si el Hijo os libertare, ¿desde dónde liberta el Hijo? ¿Dónde está el Hijo? El Hijo está dentro, está en nosotros. Si el Hijo os libertare, si el Hijo los alumbra, van a ser verdaderamente libres. Porque cuando el Hijo alumbra, solamente estoy a un sí de la libertad experimentada. No de la realidad de Dios. Porque desde la realidad de Dios todo el mundo es libre. El problema es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y cuáles eran las tinieblas? La justicia propia. Hacer las cosas como al hombre le gusta. Y no según Dios. Pero viene el Señor y nos trae a memoria su justicia. Hoy no es un día que aprendiste algo nuevo. Hoy es un día que Dios nos está trayendo a memoria lo que siempre dijo, lo que siempre habló, lo que Él determinó desde antes de fundar el mundo. Que el hombre viva bajo su justicia. Lo que pasó en la cruz fue la libertad del hombre antes de que el hombre sea esclavo. Porque fue antes de fundar el mundo. El pecado no se había activado todavía y vos y yo ya éramos libres. Y ahora nos estamos acordando de que éramos libres antes de ser esclavos. Nos estamos acordando de que nos amó primero antes de que nosotros nos separemos. Por eso nos volvió a pegar. Porque lo que Él recuperó fue su amor. Amados, la memoria eterna nos empieza a hacer vivir en su justicia. Y vamos a empezar a vivir libres. Y con toda la potencia del Espíritu, funcionando a favor del propósito eterno de Dios. Una potencia arrolladora que no va a permitir que nada de la muerte sea una realidad en tu casa, sea una realidad en tu matrimonio, sea realidad en tu familia. Amado, yo no sé si toda tu familia está en Cristo, pero con esta realidad de vida, tiene la muerte que hace que estén separados de Dios, tiene los días contados. La pregunta que tendría para hacerte y para hacerme en esta mañana: ¿hay áreas de injusticia en tu vida? ¿Hay áreas de justicia propia con la que estoy trabajando? ¿Y hay áreas de justicia propia con las que no estoy trabajando? Porque toda separación de Dios, todo lo que esté separado de Dios, si Dios te dio una palabra alguna vez y no estás viviendo conforme a esa palabra, estás separado. Si tu familia tiene una palabra para vivir según Dios y no se está viviendo, estás separado. ¿Y quién tiene la culpa? No importa, acá no se trata de tener la culpa. Dios no busca culpables, pero busca que alguien se haga responsable. Si alguien en una familia se hace responsable, es imposible que la justicia de Dios no se manifieste y la gracia pegue a toda esa familia a Cristo. Uno. Cuando Él habló de uno, un justo, estaba hablando de uno que se haga responsable. Uno. ¿Habrá uno que se haga responsable? Cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué significa eso? Eso significa cuando venga el Hijo de Dios, cuando venga a buscar fruto, ¿hallará personas viviendo en su justicia? ¿Hasta cuándo me voy a enojar por lo que no tiene solución afuera? A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Quiero decirte algo, que es una buena noticia y una mala. Te la voy a decir. El mismo versículo tiene dos connotaciones. Porque el Evangelio es la buena noticia, pero también tiene la mala. La realidad, amados, es que son necesarias algunas tribulaciones. Y esa es la mala noticia, que las tribulaciones son necesarias. Los yo creo sobre la tribulación es lo que va a determinar si yo voy a vivir entrenado para vivir conforme a lo que Dios necesita o me voy a seguir entrenando para vivir conforme a lo que las tinieblas necesitan. Y todo lo que las tinieblas necesitan son cristianos, yo te voy a decir lo que necesitan las tinieblas, cristianos, hijos de Dios que vivan con su propia justicia. Ahora, cuando yo decido vivir bajo la justicia de Dios, ese fragmento, ese versículo bíblico,
lo que me está diciendo es todo lo que te ocurre te está entrenando a favor de pegar todo en el Hijo. Yo no sé dónde te dejó la última trompada del infierno, o a dónde quedaste tirado, o a dónde las tinieblas hallaron ocasión en tu propia justicia. Pero yo quiero decirte que te levantes, porque hay muchos partidos todavía por delante. Usa esa derrota como entrenamiento para las victorias que van a venir. Porque si estamos en el Hijo, los hijos, ya tenemos un camino de gloria destinado. Nuestro destino no es el infierno, nuestro destino es la gloria. Nuestro destino es la vida, no es la muerte. Nuestro destino es vencer la muerte. Porque Él venció a la muerte. Pero es necesario que antes ocurran algunas cosas. Porque vamos venciendo batalla a batalla. Cada situación que vas viviendo es una batalla a vencer, aunque la pierdas, porque si vos la tomás como entrenamiento, te levantás y seguís, y venciste, y estás venciendo al grande. La idea de Dios es que te levantes y camines, porque la vida que nos depara situaciones conflictivas es la de acá. Pero la vida eterna, todo lo que es muerte, lo tiene gobernado. Por eso nuestro último enemigo será la muerte. Y lo vamos a vencer. Porque ya está vencida. Quiero que podamos orar. Y que podamos orar con entendimiento. Porque yo no me puedo ir de acá si yo no tengo el convencimiento, no yo también, pero cada uno de nosotros, no nos podemos ir de acá sin el convencimiento de que estamos en esta tierra para pegar todo en Cristo. Y si hay algo que no está pegado, es porque el abrojo se desgastó y es por la justicia propia. Yo tengo que buscar la justicia propia en mi interior. ¿Dónde está ejecutándose justicia propia? Pero con todo lo que me pasa, vos buscá donde Dios está operando en vos hoy. Porque lo de afuera va a ser absorbido por lo de adentro. La potencia del Cristo que te habita, amado, hemos dejado de orar, de buscar, buscar a Dios, buscar que Dios me solucione, buscar la potencia de Dios. Se trata de buscar su potencia operando. Venció a la muerte, no va a poder con esa circunstancia, pero Dios antes de la circunstancia quiere trabajar en la justicia de adentro. La potencia de Cristo. La potencia de Cristo operando. Basta de tener un Dios de crucifijo. Basta de tener un Dios de Biblia. Basta de tener un Dios de versículos bíblicos. Basta de tener un Dios que está ahí y que a mí no importa. No, basta. Ese Dios se terminó. Hoy le ponemos sentencia de muerte a ese Dios. Y empezamos a vivir el Cristo, que es poder de Dios, es vida, y vida en abundancia, es vida que fluye, es vida que que transforma. No podemos seguir teniendo un Dios debilucho, un Dios de miedo, que cuando me pasa algo salgo corriendo. No. Estar firmes. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, y cuando veas vas a ver su potencia manifestarse. Señor, que podamos verte con la claridad que nos has permitido a partir de la cruz. Que nos podamos parar en autoridad, entendiendo el Dios que tenemos. No es un Dios para canciones. Es el Señor que gobierna sobre todo. Por la palabra constituyó el universo. Por la palabra Él gobierna. Y hoy declaramos la palabra sobre toda circunstancia, sobre toda situación. Y declaramos la palabra de Dios en nosotros para que su justicia sea una realidad definitivamente. Para no vivir conforme a nuestra justicia, conforme a nuestro entendimiento, conforme a nuestra manera de ver la vida. Para que todo lo que encaremos, todo lo que hagamos, pegue a Cristo. Todo lo que toquemos. Tu realidad de vida, Señor.
Tu realidad de vida, Señor. Alumbrá, alumbrá, alumbrá. Alumbrá, alumbrá. Aún el que cree que no necesita nada, alumbralo para ver que ese no necesito nada, estoy viviendo mi justicia. Necesito ver tu justicia, Señor. Necesitamos ver con mayor claridad, con mayor entendimiento. Padre, alumbrá, 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 alumbrá a tus hijos. Alumbra a tus hijos. Hay personas que por causa de esta luz van a empezar a ver que su cuerpo se sujeta a la justicia de Dios. Declaramos que el cuerpo físico no se sujeta a la justicia de la ciencia, a los edictos judiciales de hombres. Damos la orden a todo cuerpo que tenga alguna enfermedad, que hoy ya escuche la palabra de Dios. Lo que Dios habla a cada hueso, lo que Dios habla a cada órgano, lo que Dios habla a cada sistema de funcionamiento, lo que Dios habla sea una realidad. Toda circunstancia de temor la acallamos por la palabra de Dios. La justicia de Dios manifiesta en lo que está generando temor. Declaramos la justicia de Dios sobre la muerte. Sobre la muerte física, sobre la muerte espiritual. Declaramos la justicia de Dios. Sobre toda mente embotada, sobre todo cerebro que está siendo influenciado, declaramos la justicia de Dios, la justicia que alumbra, la justicia que ilumina. Iglesia, declaramos la justicia de Dios sobre todo lo que esté deteniendo la madurez de los santos, sobre todo lo que esté deteniendo el crecimiento espiritual de los santos. Declaramos la justicia de Dios sobre esta ciudad, declaramos la justicia de Dios sobre Argentina, declaramos la justicia de Dios manifiesta desde los hijos. Declaramos que por causa de tu luz, tu justicia empieza a elevarse, Señor, en tu iglesia. Y si la justicia se eleva, la justicia de Dios juzga. Y cuando la justicia de Dios juzga, pega a Cristo todo lo que esa justicia toca. Lo declaramos en tu nombre, papá. Gracias, Señor. Gracias por tu justicia.